Ok, muy buenos días. Mi nombre es Simón Marcano y en este caso les vamos a hablar sobre la construcción de la palanca de primer orden. Decimos que en la palanca de primer orden los objetivos del trabajo se basan en diseñar un sistema de control electromecánico para lograr un balance en una palanca de primer orden. Esto conformado por un vehículo y una resistencia de carga donde exista un sistema de control que permita el equilibrio de la palanca. Entre estos objetivos también tenemos desarrollo de un sistema de control electromecánico y construcción de un circuito con palanca para lograr un balance automático. Decimos que aquí en el dibujo o el diagrama que tenemos de el sistema de control de balance de primer orden, tenemos que existe un control de balance de primer orden que va a estar constituido por un vehículo, el cual cuya masa especifica que se desplazará y equilibrará una resistencia, el cual se encuentra al otro lado del fulcro o pivote. Decimos que esto, basándonos en la explicación, nos permitirá mantener ya sea el equilibrio del sistema del vehículo, y el vehículo se desplazará con un circuito controlador de motor, el cual va a tener un cambio de giro, en este caso ya lo iremos explicando más adelante, un cambio de giro hacia adelante o hacia atrás, de acuerdo a la necesidad que se tenga el equilibrio dentro de la palanca. ¿Por qué decimos esto? Porque para lograr que la palanca tenga un equilibrio debemos utilizar un sistema de detector de movimiento. En este caso, con un 555 y un detector de luz, al tener la palanca en acción, esta se desplaza de un lado hacia otro y por lo tanto enviará una señal al motor para que éste se desplace hacia donde tenga que ir el carro y así lograr un equilibrio del sistema. Decimos que en este caso podemos identificar que existe un fulcro, un carro que en este caso puede ser la fuerza del vehículo aplicado, el recipiente con la carga que en este caso va a existir una resistencia a vencer y la distancia ya sea entre del carro al fulcro y de la carga al fulcro. Seguimos con el diseño de un sistema de palanca de primer orden. Decimos que se realizará un sistema analógico el cual su diseño se utilizará para cambiar de velocidad el carro a través de un MOSFET. En este caso el modelo es un IRFZ44N, utilizando la función on-off o encendido apagado para cambiar de giro al motor. Decimos que también se construirá una resistencia variable con una perilla que se mueva linealmente. En este caso el motor se colocará para, para que haga un desplazo del vehículo hacia adelante y hacia atrás, de acuerdo a la posición que necesite establecer para conseguir un equilibrio dentro del sistema. Decimos que también se utilizarán amplificadores operacionales para controlar la velocidad del motor en el circuito. Y adicionalmente se colocarán resistencias para regular las corrientes en el sistema y por último dos relés para activar el giro del motor. Decimos que en este diagrama que tenemos vemos al motor pequeño, un motor DC con los dos relés, los dos transistores, en este caso las resistencias RB, RA, R2, RQ y los dos amplificadores operacionales. Seguimos con los componentes del sistema. Los componentes que vamos a utilizar en este sistema son los siguientes. El primero es el MOSFET que ya mencionamos en el diseño anterior, el MOSFET IRF-Z44N. Un motor DC, dos potenciómetros, también llamados resistencia variable, dos amplificadores operacionales, dos relés, dos resistencias, un transistor BC337 y otro transistor BCC807. Y por último, un sensor seguidor de línea. Decimos que para aplicar la muestra de cálculo de la palanca de primer orden debemos aplicar distintas ecuaciones. Las ecuaciones decimos que se calcula FC se define como fuerza del carro, se define como la masa del carro por la gravedad, que en este caso nos las dan y es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Decimos que también para que exista una sustitución se podría determinar que multiplicamos la fuerza del carro por la distancia entre el carro y el fulcro
es igual a la fuerza de la resistencia por la distancia entre el fulcro y la carga. Y por último, para calcular la distancia entre el carro y el fulcro, multiplicaríamos la fuerza de la resistencia por la distancia entre el fulcro y la carga entre la fuerza del carro. Estas son todas las ecuaciones que debemos aplicar dentro del sistema para poder ya sea calcular los valores indicados o que nos pidan para poder establecer ya sea un equilibrio entre la palanca de primer orden. Seguimos con el detector de movimiento de la palanca de primer orden. Para la detección del equilibrio del plano inclinado utilizaremos un sensor de movimiento el cual está ubicado en el fulcro. El circuito a utilizar es el siguiente. Con este diagrama vemos dos capacitores, 5 resistencias, un diodo, una batería, en este caso también dos diodos más, otro transistor y un switch dentro de este circuito. Decimos que este es el utilizado para ya sea una detección de equilibrio dentro del plano que vamos a utilizar. En este caso vendría siendo el de la palanca. Y por último tenemos el funcionamiento del detector de movimiento. Decimos que este se basa como un principal elemento en el circuito detector de movimiento y es de doble sensor de rayos infrarrojos reflectantes. Este está constituido por un diodo de infrarrojo y un fototransistor de NPN. El revestimiento del módulo filtra los rayos de luz visible y permite que los rayos infrarrojos lleguen al fototransistor. La lista de componentes de que es del diagrama antes explicado, dos capacitores, uno de 1 microfaradio cerámico y uno de 100 microfaradios electrolítico. Dentro de los resistores tenemos que la R1, la R2 y R5 serán de 1 kilo ohmio, R3 será de 470 ohmios y R4 de 100 kilo ohmios. Y los semiconductores decimos que utilizaremos un transistor HOA 1405 y el Q2, el otro transistor de modelo 2N3904 o un equivalente a este. Decimos que utilizaremos un diodo 1N4004 y por último un LED de diodo emisor de luz color rojo o verde. Decimos que para establecer el funcionamiento de la palanca de primer orden debemos establecer todos estos componentes ya explicados para así utilizar cada uno de forma correcta para establecer ya sea un equilibrio donde decimos que el ejercicio nos da una masa de 250 o 300 gramos. Debemos establecer también cuál será el peso del carro y también en qué parte vamos a establecer los sensores para que exista un equilibrio del sistema de en qué parte va a ir ubicado o a qué parte se va a mover el carro, ya sea adelante o atrás, para que exista un equilibrio dentro de esto. Muchísimas gracias.